Era una mañana como cualquier otra en el condominio de lujo, ubicado en Huixquilucan, Estado de México. El sol apenas comenzaba a iluminar las mansiones que se alzaban imponentes en este exclusivo residencial, un lugar donde vivían familias de la clase alta mexicana, personas acostumbradas a la seguridad, a los muros altos, a los sistemas de vigilancia y a la privacidad que el dinero puede comprar. Pero en la mañana del 31 de marzo de 2010, algo sucedería que cambiaría para siempre la historia de una familia y capturaría la atención de todo México de una manera que pocos casos criminales lo habían hecho antes. Paulette Guevara Farah era una niña de apenas 4 años. Tenía el cabello oscuro, los ojos grandes y expresivos, y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Era la hija menor de Mauricio Guevara, un empresario mexicano de considerable fortuna, y de Claudia Farah, una mujer que provenía de una familia también adinerada. Paulette vivía en este condominio privado con su familia, rodeada de todo lo que el dinero podía proporcionar: juguetes costosos, comodidades de lujo, sistemas de seguridad de última generación, o al menos, eso creían sus padres. El condominio donde vivía Paulette era uno de los más exclusivos de Huixquilucan, una zona residencial que se había convertido en símbolo de estatus y riqueza en el Estado de México. Las casas allí no eran simplemente viviendas, eran fortalezas de lujo. Tenían muros altos, puertas de seguridad, sistemas de vigilancia por cámaras, guardias de seguridad en las entradas. Era el tipo de lugar donde las familias adineradas se sentían protegidas del mundo exterior, donde creían que sus hijos estaban seguros, donde la riqueza parecía ser una garantía de seguridad. La noche anterior había sido normal, o al menos eso es lo que todos dirían después. Paulette había cenado con su familia, había jugado con sus hermanos mayores, había realizado sus actividades nocturnas habituales. Alrededor de las 8 de la noche, según los relatos que después proporcionaría la familia, Claudia Farah había acostado a Paulette en su habitación. La niña pequeña había sido colocada en su cama, una cama infantil decorada con colores suaves, rodeada de peluches y juguetes. Las sábanas habían sido arregladas, la puerta había sido cerrada, y Paulette había sido dejada para dormir. La habitación de Paulette era una habitación típica de una niña de 4 años de una familia adinerada. Había un armario lleno de ropa cara, había estantes con juguetes de marcas reconocidas, había pósters en las paredes con personajes de dibujos animados, había una pequeña lámpara de noche que emitía una luz suave. Era una habitación segura, cómoda, un refugio infantil, o al menos parecía serlo. Sus hermanos mayores dormían en otras partes de la casa. La servidumbre estaba en sus cuartos, en las áreas designadas para los empleados del hogar. Mauricio Guevara estaba en su propia habitación, en otra sección del condominio. Claudia Farah estaba en su habitación también. Todo parecía estar en orden. Todo parecía estar en paz. Todo parecía estar seguro. Pero cuando la mañana llegó, cuando la luz del sol comenzó a filtrarse por las ventanas del condominio, cuando el nuevo día comenzó a desplegarse sobre Huixquilucan, algo terrible había ocurrido. Algo que nadie podría haber imaginado. Algo que desafiaría toda lógica. Algo que convertiría a esta familia adinerada en el centro de un misterio que capturaría la imaginación de millones de personas. La desaparición. Cuando Claudia Farah entró a la habitación de Paulette esa mañana del 31 de marzo para despertarla, lo que encontró fue un vacío. La cama estaba hecha, o al menos parecía estarlo. Las sábanas estaban en su lugar. El colchón parecía intacto, pero Paulette no estaba allí. En un primer momento, Claudia pensó que quizás su hija había despertado temprano y había ido a jugar a otra parte de la casa, algo que los niños pequeños a veces hacen sin avisar a sus padres. Quizás Paulette había bajado a la cocina. Quizás había ido a buscar a sus hermanos. Quizás simplemente estaba jugando en algún otro lugar del condominio. Pero cuando Claudia comenzó a buscar por la casa, cuando llamó a Paulette por su nombre una y otra vez, cuando recorrió los pasillos y las habitaciones buscando a su hija pequeña, la realidad comenzó a establecerse en su mente como una sombra oscura. Paulette no estaba en la sala, no estaba en la cocina, no estaba en el patio, no estaba en ningún lugar de la casa. Y lo más perturbador,
Lo más desconcertante era que las puertas estaban cerradas, las ventanas estaban cerradas, el condominio estaba seguro. ¿Cómo era posible que una niña de 4 años hubiera desaparecido de un lugar tan vigilado, tan protegido, tan cerrado? Claudia Farah comenzó a entrar en pánico. Llamó a Mauricio. Le dijo que Paulette había desaparecido. Mauricio no podía creerlo. Fue a la habitación de Paulette. Vio la cama vacía. Vio las sábanas sin arrugas. Vio la habitación que parecía estar exactamente como la habían dejado la noche anterior. Pero Paulette no estaba allí. Su hija pequeña, su bebé, había desaparecido. En cuestión de minutos, el condominio, que había sido un lugar de tranquilidad y privacidad, se convirtió en un caos controlado. Mauricio Guevara llamó a la policía, llamó a las autoridades locales, comenzó a gritar pidiendo ayuda. La servidumbre fue alertada. Los hermanos mayores de Paulette fueron despertados. Todos comenzaron a buscar por el condominio, en cada habitación, en cada rincón, esperando encontrar a la niña pequeña. Pero Paulette no estaba en ningún lugar. Había desaparecido como si se la hubiera tragado la tierra. La llegada de las autoridades, cuando los primeros policías llegaron al condominio de Huixquilucan, se encontraron con una familia destrozada. Mauricio Guevara estaba en un estado de shock, alternando entre la incredulidad y el pánico. Claudia Farah estaba llorando. Sus gritos de angustia resonaban por toda la casa. Los hermanos mayores de Paulette estaban asustados, confundidos, sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Los policías comenzaron a hacer preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a Paulette? ¿Dónde estaba cuando desapareció? ¿Había algún signo de que alguien hubiera entrado al condominio? ¿Había algún signo de lucha? ¿Había alguna ventana o puerta forzada? Las respuestas que recibieron fueron que Paulette había sido acostada la noche anterior alrededor de las 8 de la noche, que no había ningún signo de entrada forzada, que todo parecía estar normal. Los policías comenzaron a examinar la habitación de Paulette. Buscaron en el armario, buscaron debajo de la cama, buscaron en cada rincón, pero no encontraron nada. La habitación estaba vacía de cualquier signo de Paulette. Las ventanas estaban cerradas. La puerta estaba cerrada. Era como si la niña simplemente hubiera desaparecido. A medida que pasaban las horas, más policías llegaron al condominio. Se establecieron puntos de control. Se comenzó a entrevistar a todos en el condominio, a todos los residentes, a todos los empleados de seguridad, a todos los que pudieran tener información. Se comenzó a recopilar información sobre Paulette, sobre su apariencia, sobre lo que estaba usando cuando desapareció. Pero lo que los policías no sabían en ese momento era que estaban a punto de convertirse en parte de uno de los casos más desconcertantes, más misteriosos, más perturbadores de la historia criminal mexicana reciente. Un caso que capturaría la imaginación de millones de personas, que generaría teorías sin fin, que permanecería sin una resolución completamente satisfactoria durante años. La búsqueda masiva comienza. Lo que sucedió después fue sin precedentes en México. La desaparición de Paulette Guevara Farah se convirtió instantáneamente en una noticia de importancia nacional. Los medios de comunicación, tanto televisivos como radiales, comenzaron a transmitir la historia de manera continua. Las redes sociales, que en 2010 estaban en su apogeo con plataformas como Twitter y Facebook, ganando popularidad exponencial, se inundaron con mensajes sobre la niña desaparecida. Su fotografía fue distribuida por todas partes, en la televisión, en los periódicos, en las calles, en los teléfonos celulares de millones de mexicanos. Las autoridades movilizaron recursos masivos. Se organizaron equipos de búsqueda que peinaron el condominio de arriba a abajo, examinando cada habitación, cada pasillo, cada espacio posible e imposible. Se organizaron búsquedas en las áreas circundantes del condominio, en las calles cercanas, en los parques, en cualquier lugar donde una niña pequeña podría haber ido. Perros entrenados fueron traídos para rastrear cualquier olor, cualquier pista que pudiera llevar a Paulette. Helicópteros sobrevolaron la zona. Se establecieron puntos de control en las carreteras principales. Se entrevistó a todos los residentes del condominio, a todos los empleados de seguridad, a todos los que pudieran tener información. La familia Guevara Farah
Se convirtió en el centro de atención mediática. Mauricio y Claudia aparecieron en programas de televisión, haciendo llamados públicos, rogando por la seguridad de su hija. Sus rostros, marcados por la angustia y el desespero, fueron transmitidos a millones de hogares mexicanos. Cada lágrima, cada palabra, cada gesto fue analizado por la audiencia. La historia capturó la imaginación y las emociones del país entero. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas. ¿Cómo era posible que una niña desapareciera de un condominio tan seguro? ¿Había sido secuestrada? ¿Había salido por su propia cuenta? ¿Había algo más oscuro sucediendo detrás de las puertas cerradas de la mansión? Las especulaciones comenzaron a proliferar. Cada canal de televisión dedicaba horas a la cobertura del caso. Se traían expertos en criminología para analizar los detalles. Se entrevistaba a investigadores privados. Se discutían las posibilidades. Los programas de noticias de la noche dedicaban segmentos completos a Paulette. Los periódicos publicaban historias sobre la desaparición. El caso se convirtió en el tema de conversación en cada hogar mexicano. Las redes sociales y la obsesión nacional. En 2010, las redes sociales estaban transformando la forma en que los mexicanos se comunicaban y compartían información. Twitter, que había sido lanzado en 2006, estaba ganando popularidad rápidamente. Facebook, que había comenzado como una red social de estudiantes universitarios, se había convertido en una plataforma masiva donde millones de personas compartían sus vidas. Y cuando Paulette Guevara Fara desapareció, estas plataformas se convirtieron en herramientas poderosas para difundir la noticia y generar conciencia. Los hashtags relacionados con Paulette comenzaron a tendencia en Twitter. Pues me será que donde Paulette, busquemos a Paulette, Paulette Guevara, se convirtieron en temas que miles de mexicanos estaban discutiendo. Cada hora, cada minuto, nuevos tweets aparecían, nuevas teorías eran compartidas, nuevas preocupaciones eran expresadas. En Facebook, grupos dedicados a la búsqueda de Paulette fueron creados. Miles de personas se unieron a estos grupos. Compartían información, compartían pistas potenciales, compartían su preocupación por la niña desaparecida. Las madres mexicanas estaban especialmente conmovidas por la historia. Veían a Paulette como si fuera su propia hija. La angustia de Claudia Fara era la angustia de todas las madres. Los medios de comunicación también utilizaban las redes sociales para difundir la noticia. Publicaban fotografías de Paulette, publicaban actualizaciones sobre la búsqueda, publicaban llamados para que cualquiera con información se comunicara con las autoridades. Las redes sociales se convirtieron en un canal directo entre los medios, la familia y el público. Pero con esta cobertura masiva, también vinieron especulaciones sin fundamento, teorías conspirativas y acusaciones infundadas. Las redes sociales, que podían ser una herramienta poderosa para encontrar a Paulette, también podían ser un lugar donde la desinformación se propagaba rápidamente. Personas inocentes fueron acusadas de estar involucradas en la desaparición. Teorías absurdas fueron compartidas como si fueran hechos. El ruido mediático se convirtió en un problema en sí mismo. Los primeros 9 días. 9 días. Ese fue el tiempo que Paulette Guevara Fara estuvo desaparecida. 9 días que se sintieron como una eternidad para su familia, para sus amigos, para todos los mexicanos que habían seguido la historia con atención y preocupación. 9 días de búsquedas incesantes, de investigaciones intensas, de esperanza que se desvanecía lentamente con cada hora que pasaba sin noticias. Durante esos 9 días, la vida en el condominio de Huixquilucan fue un caos absoluto. La familia Guevara Fara estaba destrozada. Mauricio y Claudia apenas dormían, apenas comían. Pasaban sus días en un estado de angustia perpetua, esperando una llamada, esperando un mensaje, esperando cualquier cosa que les dijera dónde estaba su hija. Sus cuerpos estaban presentes, pero sus mentes estaban en otro lugar, en un lugar donde Paulette estaba viva, donde podían abrazarla de nuevo, donde todo esto había sido solo una pesadilla. Los hermanos mayores de Paulette también sufrían, viendo a sus padres en ese estado, preguntándose qué había sucedido con su hermana pequeña. Algunos de ellos fueron interrogados por la policía, lo que añadió una capa adicional de trauma
a una situación ya traumática. Fueron cuestionados sobre lo que habían visto, lo que habían escuchado, lo que sabían. Algunos de ellos fueron incluso considerados como sospechosos potenciales, aunque eran menores de edad. Los medios de comunicación continuaban cubriendo la historia de manera obsesiva. Cada día había nuevas especulaciones, nuevas teorías, nuevas preguntas. Los programas de televisión dedicaban horas a discutir el caso. Los periodistas entrevistaban a expertos en criminología, a psicólogos, a investigadores privados. Todos tenían opiniones sobre lo que había sucedido, sobre dónde podría estar Paulette, sobre quién podría estar involucrado. Las redes sociales se convirtieron en un foro de debate constante. Millones de mexicanos compartían sus teorías, sus preocupaciones, sus esperanzas de que Paulette fuera encontrada. Hashtags relacionados con el caso tendían en Twitter. Grupos en Facebook se dedicaban a discutir cada detalle, cada pista, cada posibilidad. La desaparición de Paulette se había convertido en un fenómeno cultural, en algo que había capturado la imaginación y las emociones de una nación entera. Pero a medida que pasaban esos 9 días, a medida que pasaban las horas sin noticias, la esperanza de encontrar a Paulette con vida comenzaba a desvanecerse. Los investigadores comenzaban a prepararse para la posibilidad de un resultado trágico. La familia se preparaba para lo peor. El país entero contenía la respiración, esperando el momento en que finalmente se descubriera la verdad sobre lo que había sucedido con la niña desaparecida. El descubrimiento que cambió todo. El 9 de abril de 2010, 9 días después de la desaparición de Paulette Guevara Fara, sucedió algo que nadie podría haber imaginado. Algo que cambiaría completamente la narrativa del caso, que plantearía preguntas aún más perturbadoras, que haría que el misterio se profundizara en lugar de resolverse. Algo que permanecería grabado en la memoria colectiva de México, como uno de los descubrimientos más desconcertantes en la historia criminal del país. El cuerpo de Paulette fue encontrado, pero no en un lugar lejano, no en un bosque oscuro, no en un río donde podría haber sido arrojado, no en algún lugar donde un secuestrador podría haberla llevado, no en una casa abandonada. No, el cuerpo de Paulette fue encontrado en su propia habitación, fue encontrado en su propia cama, fue encontrado entre el colchón y la base de la cama, escondido en el lugar más cercano, en el lugar donde había estado todo el tiempo. Cuando los investigadores hicieron este descubrimiento, el impacto fue casi incomparable. Los periodistas que estaban cubriendo la historia no podían creerlo. Los policías que habían buscado durante 9 días no podían creerlo. La familia Guevara Fara no podía creerlo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que el cuerpo de Paulette hubiera estado en su cama todo ese tiempo? ¿Cómo era posible que nadie lo hubiera encontrado durante los 9 días anteriores? ¿Cómo era posible que la familia, que los investigadores, que los equipos de búsqueda hubieran pasado por esa habitación una y otra vez sin notar nada? La habitación de Paulette había sido buscada minuciosamente. Los investigadores habían examinado cada rincón, cada superficie, cada posible escondite. Habían levantado cosas, habían movido cosas, habían buscado en lugares obvios y no tan obvios. Pero de alguna manera, el cuerpo de Paulette, escondido entre el colchón y la base de la cama, había pasado desapercibido. O quizás no había estado allí durante todas esas búsquedas. Quizás había sido colocado allí después. Quizás alguien había movido el cuerpo, lo había escondido en otro lugar durante esos 9 días, y luego lo había colocado en la cama para que fuera descubierto. Este descubrimiento fue el punto de inflexión en el caso. Todo lo que había sucedido antes, todas las búsquedas, todas las esperanzas, todo cambió en ese momento. Paulette no estaba perdida en algún lugar del mundo. Paulette no había sido secuestrada y llevada lejos. Paulette había estado en su propia cama todo el tiempo, o casi todo el tiempo. La autopsia IQ. Los primeros indicios. La autopsia de Paulette fue realizada por los forenses mexicanos en los días siguientes al descubrimiento de su cuerpo. Los resultados fueron tanto reveladores como perturbadores, generando más preguntas que respuestas, profundizando el misterio en lugar de resolverlo. Según la autopsia, Paulette había muerto por asfixia.
Su cuerpo mostraba signos claros de que había sido sofocada, de que se le había cortado el aire, de que algo o alguien había impedido que respirara. Los forenses encontraron evidencia de que la asfixia había sido la causa de la muerte. Pero aquí surgió un problema importante. La autopsia no podía determinar con certeza si la asfixia había sido accidental o intencional. ¿Había sido Paulette sofocada deliberadamente por alguien? ¿O había sucedido algo accidental que resultó en su asfixia? Quizás se había sofocado con algo mientras dormía. Quizás se había sofocado accidentalmente de alguna otra manera. Quizás había habido un accidente que nadie había anticipado. Los forenses no podían determinar con certeza. La autopsia también reveló que el cuerpo de Paulette mostraba signos de descomposición consistentes con alguien que había estado muerto durante varios días. Esto sugería que Paulette había muerto relativamente poco después de su desaparición, quizás en las primeras horas o el primer día. Pero si eso era el caso, ¿por qué no había sido encontrada antes? ¿Por qué había permanecido escondida en la cama durante 9 días sin que nadie la encontrara? Los investigadores comenzaron a reconstruir la línea de tiempo de los eventos. Si Paulette había muerto poco después de desaparecer, entonces algo había sucedido en esas primeras horas. Algo en su habitación, algo en el condominio, algo que había resultado en su muerte. Y luego, su cuerpo había sido colocado entre el colchón y la base de la cama, escondido de la vista, esperando a ser descubierto. Pero la pregunta más perturbadora permanecía sin respuesta. ¿Quién había hecho esto? ¿Quién había colocado el cuerpo de Paulette entre el colchón y la base de la cama? ¿Por qué alguien haría eso? ¿Qué estaban tratando de lograr? Las inconsistencias en las historias. A medida que los investigadores profundizaban en el caso, comenzaron a notar inconsistencias en las historias que les habían contado. Las versiones de los eventos que diferentes miembros de la familia habían proporcionado no siempre coincidían. Había discrepancias en los detalles, había contradicciones en los tiempos, había inconsistencias que eran difíciles de explicar. Mauricio Guevara, el padre de Paulette, fue interrogado extensamente sobre lo que había sucedido la noche de la desaparición. Su historia fue que había estado durmiendo en otra parte de la casa, que no había escuchado nada, que no sabía nada sobre lo que había sucedido con Paulette. Pero los investigadores tenían preguntas. ¿Cómo era posible que no hubiera escuchado nada? ¿Cómo era posible que no hubiera estado consciente de lo que sucedía en su propia casa? ¿Dónde exactamente había estado durmiendo? ¿Había estado realmente durmiendo? ¿O había estado despierto? Claudia Farah, la madre de Paulette, también fue interrogada extensamente. Su historia fue que había acostado a Paulette como de costumbre, que la niña se había dormido, que ella había ido a dormir también. Pero cuando despertó por la mañana, Paulette no estaba en su cama. Nuevamente, los investigadores tenían preguntas. ¿Había escuchado algo durante la noche? ¿Había habido algún ruido? ¿Había habido algo inusual? ¿Exactamente a qué hora se había acostado? ¿Exactamente a qué hora se había despertado? Los hermanos mayores de Paulette también fueron interrogados. Sus historias fueron que habían estado durmiendo en sus propias habitaciones, que no habían escuchado nada, que no sabían nada sobre lo que había sucedido. Pero nuevamente, había inconsistencias, había detalles que no encajaban perfectamente. Algunos de ellos dijeron que habían escuchado ruidos durante la noche, pero no estaban seguros de qué eran. Otros dijeron que no habían escuchado nada. Algunos dijeron que habían visto a Paulette la noche anterior. Otros dijeron que no la habían visto. La servidumbre también fue interrogada. Había empleadas domésticas que vivían en el condominio, que estaban presentes la noche de la desaparición. Ellas también fueron cuestionadas sobre lo que habían visto, lo que habían escuchado, lo que sabían. Pero sus historias también tenían inconsistencias. También había detalles que no encajaban perfectamente. Una empleada dijo que había escuchado a Paulette llorar durante la noche. Otra dijo que no había escuchado nada. Una tercera dijo que había visto a alguien en el pasillo durante la noche, pero no estaba segura de quién era. Estas inconsistencias fueron perturbadoras. Sugería que alguien no estaba siendo completamente honesto, que alguien estaba ocultando algo, que alguien sabía más de lo que estaba diciendo. ¿Pero quién? ¿Y qué estaban ocultando? Las teorías.
sobre lo que sucedió. A medida que los investigadores profundizaban en el caso, comenzaron a surgir varias teorías sobre lo que había sucedido exactamente con Paulette. Cada teoría tenía sus propios méritos, sus propias debilidades, sus propias implicaciones perturbadoras. La primera teoría era que Paulette había muerto por un accidente. Quizás se había caído de la cama durante la noche. Quizás se había sofocado accidentalmente con una almohada o una manta. Quizás había habido algún tipo de accidente que nadie había anticipado. Si esto era el caso, entonces la pregunta era, ¿quién había colocado el cuerpo de Paulette entre el colchón y la base de la cama? ¿Por qué alguien habría hecho eso? ¿Por qué no simplemente reportar el accidente? ¿Por qué encubrir algo que había sido un accidente? La respuesta a estas preguntas podría ser que alguien en la familia, alguien en el condominio, había presenciado el accidente o había sido responsable de él de alguna manera, y luego había intentado encubrirlo. Quizás habían puesto el cuerpo en la cama para hacer que pareciera que Paulette simplemente estaba durmiendo. Quizás habían esperado que el cuerpo fuera descubierto de una manera que pareciera menos sospechosa. Quizás habían cometido un error de juicio en el pánico del momento. Pero esto era especulación. Los investigadores no tenían pruebas concretas de que hubiera sido un accidente. Lo que tenían eran preguntas, inconsistencias y un misterio que se hacía más profundo con cada nuevo descubrimiento. La segunda teoría era que Paulette había sido sofocada deliberadamente por alguien. Quizás había sido un acto de violencia doméstica. Quizás había sido un acto de abuso. Quizás alguien había perdido el control y había hecho algo que no podía deshacer. ¿Pero quién? ¿Por qué? ¿Qué había sucedido exactamente? Esta teoría era más oscura, más perturbadora. Sugería que alguien en la familia, alguien cercano a Paulette, había sido responsable de su muerte. Sugería que había habido un acto deliberado de violencia, un acto que había resultado en la muerte de una niña pequeña, pero sin pruebas concretas, sin confesiones, sin evidencia física que señalara a una persona específica. Era imposible determinar exactamente quién había sido responsable. La tercera teoría era que Paulette había sido secuestrada y luego asesinada por alguien de fuera de la familia. Quizás alguien había entrado al condominio durante la noche, había entrado a la habitación de Paulette y la había sofocado. Quizás había sido un robo que había salido mal. Quizás había sido un acto aleatorio de violencia. Pero si esto era el caso, ¿cómo había entrado el secuestrador al condominio? ¿Por qué no había dejado rastros? ¿Por qué no había demandas de rescate? ¿Por qué había dejado el cuerpo en la cama? Esta teoría también tenía sus problemas. No había evidencia de que alguien hubiera entrado al condominio de manera forzada. No había signos de lucha. No había nada que sugiriera que alguien de fuera había estado involucrado. Pero tampoco podía ser descartada completamente. La teoría del encubrimiento. A medida que la investigación avanzaba, comenzó a surgir una teoría más oscura, que la muerte de Paulette había sido un accidente, pero que alguien en la familia había decidido encubrirlo. Quizás habían puesto el cuerpo en la cama para hacer que pareciera que Paulette simplemente estaba durmiendo. Quizás habían esperado que el cuerpo fuera descubierto de una manera que pareciera menos sospechosa. Quizás habían cometido un error de juicio en el pánico del momento. Esta teoría sugería que había una conspiración dentro de la familia, que múltiples miembros de la familia estaban involucrados en el encubrimiento, que todos estaban trabajando juntos para ocultar la verdad sobre lo que había sucedido con Paulette. Quizás los padres estaban protegiendo a uno de los hermanos mayores. Quizás los hermanos estaban protegiendo a uno de los padres. Quizás todos estaban protegiendo a alguien. Pero si esto era el caso, ¿por qué? ¿Por qué alguien querría encubrir la muerte accidental de una niña pequeña? ¿Qué podrían tener que perder? ¿Qué era lo que estaban tratando de proteger? Una posibilidad era que alguien en la familia había sido responsable de la muerte de Paulette, ya sea accidental o intencional, y que los otros miembros de la familia estaban ayudando a encubrirlo para proteger a esa persona. Quizás era un padre, quizás era un hermano mayor, quizás era alguien más, pero sin pruebas concretas, sin confesiones, sin evidencia física que señalara a una persona específica, era imposible determinar exactamente quién había sido responsable.
La teoría del encubrimiento también sugería que la servidumbre podría estar involucrada. Quizás los empleados habían visto algo, quizás sabían algo, pero estaban siendo silenciados por la familia. Quizás estaban siendo amenazados, quizás estaban siendo pagados para guardar silencio. Quizás habían sido cómplices en el encubrimiento, ya sea voluntariamente o bajo coacción. Pero nuevamente, esto era especulación. Los investigadores no tenían pruebas concretas de que hubiera un encubrimiento. Lo que tenían eran preguntas, sospechas y un misterio que se hacía más complejo con cada nuevo interrogatorio. Las búsquedas repetidas y el misterio del cuerpo oculto. Uno de los aspectos más perturbadores del caso fue el hecho de que el cuerpo de Paulette fue encontrado en su propia cama, en su propia habitación, después de que esa habitación había sido buscada múltiples veces durante los 9 días anteriores. Esto planteaba la pregunta fundamental que seguiría atormentando a los investigadores y al público. ¿Cómo era posible que el cuerpo hubiera sido pasado por alto tantas veces? Los investigadores revisaron los procedimientos de búsqueda que se habían seguido. Habían entrado a la habitación de Paulette, habían buscado en los lugares obvios, habían buscado en los lugares no tan obvios, habían abierto armarios, habían mirado debajo de la cama, habían buscado en cada rincón, pero aparentemente no habían pensado en buscar entre el colchón y la base de la cama, o si lo habían hecho, no lo habían hecho de manera suficientemente exhaustiva. Esto sugería que quizás el cuerpo no había estado en la cama durante toda la búsqueda inicial. Quizás el cuerpo había sido colocado allí después de que las búsquedas iniciales habían concluido. Quizás alguien había movido el cuerpo, lo había escondido en un lugar diferente durante los primeros días, y luego lo había colocado en la cama para que fuera descubierto. Pero esto también era especulación. Los investigadores no tenían pruebas concretas de esto. Lo que tenían eran preguntas sin respuesta, inconsistencias en la línea de tiempo, y un misterio que parecía volverse más complicado con cada nuevo descubrimiento. Algunos investigadores privados y expertos en criminología, que analizaron el caso después, sugirieron que el cuerpo podría haber estado en la cama todo el tiempo, pero que los buscadores simplemente no habían sido lo suficientemente exhaustivos. Sugirieron que entre el colchón y la base de la cama era un espacio que fácilmente podría ser pasado por alto si alguien no estaba específicamente buscando allí. Sugirieron que si el cuerpo estaba envuelto en sábanas o si estaba parcialmente oculto, podría no ser inmediatamente visible. Pero otros expertos argumentaron que era prácticamente imposible que el cuerpo hubiera sido pasado por alto tantas veces. Argumentaron que si los investigadores habían hecho su trabajo correctamente, deberían haber encontrado el cuerpo mucho antes. Argumentaron que esto sugería fuertemente que el cuerpo había sido movido, que había sido colocado en la cama después de que las búsquedas iniciales habían concluido. Esta discrepancia en las opiniones de los expertos añadió otra capa de misterio al caso. No solo había preguntas sobre lo que había sucedido con Paulette, sino que también había preguntas sobre la competencia de la investigación inicial, sobre si los procedimientos de búsqueda habían sido adecuados, sobre si se había hecho todo lo posible para encontrar a la niña desaparecida. El papel de la familia Guevara. A medida que la investigación avanzaba, los investigadores comenzaron a enfocarse más en la familia de Paulette. Había algo en la forma en que los eventos se habían desarrollado, algo en las inconsistencias en las historias, algo que sugería que quizás alguien dentro de la familia sabía más de lo que estaba diciendo. Mauricio Guevara fue considerado como una persona de interés. Los investigadores querían saber más sobre él, sobre su relación con Paulette, sobre su paradero exacto durante la noche de la desaparición. ¿Había estado realmente durmiendo en otra parte de la casa? ¿Había habido algo entre él y su hija que no se había revelado públicamente? ¿Había estado involucrado de alguna manera en lo que había sucedido? Mauricio Guevara era un hombre adinerado, un empresario de considerable fortuna. Tenía negocios en varios sectores, tenía conexiones políticas, tenía influencia en el Estado de México, pero también tenía un pasado que no era completamente limpio. Había rumores sobre sus negocios, sobre sus prácticas comerciales, sobre sus conexiones con personas poderosas. Claudia Fara también fue considerada como una persona de interés. Los investigadores querían saber más sobre ella, sobre su relación con Paulette,
sobre lo que había sucedido exactamente la noche de la desaparición. ¿Había estado realmente durmiendo? ¿Había escuchado algo? ¿Sabía ella más sobre lo que había sucedido? Claudia Fara provenía de una familia adinerada también. Su familia tenía conexiones políticas y empresariales. Ella misma era una mujer educada, sofisticada, pero también había aspectos de su vida que no eran completamente conocidos públicamente. Los investigadores también consideraron la posibilidad de que los hermanos mayores de Paulette estuvieran involucrados de alguna manera. Quizás había habido un accidente entre los hermanos. Quizás algo había sucedido durante el juego que había resultado en la muerte de Paulette. Quizás uno de los hermanos había hecho algo, accidental o intencional, que había resultado en la asfixia de Paulette. Pero aquí surgió un problema importante. Mauricio Guevara era un hombre adinerado, un empresario de considerable fortuna. Tenía acceso a buenos abogados, a expertos legales, a recursos que podían ayudarlo a navegar el sistema legal mexicano. Claudia Fara también provenía de una familia adinerada y tenía acceso a recursos similares. Esto significaba que ambos podían protegerse legalmente, que podían limitar lo que decían a los investigadores, que podían ejercer su derecho a permanecer en silencio si así lo deseaban. Los investigadores se encontraban en una posición difícil. Tenían sospechas, tenían preguntas, tenían inconsistencias en las historias, pero no tenían pruebas concretas, no tenían confesiones, no tenían evidencia física que señalara definitivamente a alguien, y los abogados de la familia estaban trabajando para asegurar que sus clientes no incriminaran a sí mismos. El papel de la servidumbre que trabajaba en el condominio, también fue considerada como posibles sospechosos, o al menos como testigos potencialmente importantes. Había empleadas domésticas que vivían en el condominio, que estaban presentes durante la noche de la desaparición. ¿Podría una de ellas estar involucrada en lo que había sucedido con Paulette? ¿Habían visto algo? ¿Sabían algo? Una de las empleadas fue considerada como particularmente sospechosa. Había inconsistencias en su historia. Había detalles que no encajaban perfectamente. Ella había dicho que había escuchado a Paulette llorar durante la noche, pero luego cambió su historia. Ella había dicho que había visto a alguien en el pasillo, pero luego no pudo describir a esa persona. Ella había dicho que había visto la puerta de la habitación de Paulette abierta, pero luego dijo que no estaba segura. Los investigadores querían saber más sobre esta empleada. ¿Cuál era su relación con la familia? ¿Cuánto tiempo había trabajado para ellos? ¿Había habido algún conflicto entre ella y la familia? ¿Había habido algo que sugiriera que ella podría estar involucrada en la muerte de Paulette? Pero nuevamente, sin pruebas concretas, sin evidencia física, era difícil acusar a alguien de un crimen tan grave. Los investigadores también consideraron la posibilidad de que la servidumbre hubiera sido cómplice de alguien en la familia. Quizás habían visto algo, quizás sabían algo, pero estaban siendo silenciadas por la familia. Quizás estaban siendo amenazadas, quizás estaban siendo pagadas para guardar silencio. Pero nuevamente, esto era especulación. Los investigadores no tenían pruebas concretas de que la servidumbre estuviera involucrada en la muerte de Paulette. Lo que tenían eran preguntas, sospechas y un misterio que se hacía más complejo con cada nuevo interrogatorio. La situación de la servidumbre también reflejaba las dinámicas de clase en México. Las empleadas domésticas eran frecuentemente mujeres de clase baja, a menudo migrantes de otras partes del país. Trabajaban para familias adineradas, vivían en sus casas, estaban bajo su control. Si habían visto algo, si sabían algo, ¿se sentirían seguras reportándolo? ¿Tendrían miedo de perder sus trabajos? ¿Tendrían miedo de represalias? Estas preguntas añadieron otra dimensión al misterio del caso de Paulette. No solo había preguntas sobre lo que había sucedido, sino que también había preguntas sobre las dinámicas de poder dentro del condominio, sobre las relaciones entre la familia adinerada y su servidumbre, sobre si la verdad estaba siendo ocultada por razones que iban más allá del crimen en sí. La investigación oficial. La investigación oficial del caso de Paulette Guevara Fara fue compleja, controvertida y, en última instancia, insatisfactoria. Las autoridades mexicanas trabajaron para determinar exactamente qué había sucedido, quién había sido responsable,
y si se podía presentar algún cargo criminal contra alguien. Los investigadores entrevistaron a todos en el condominio, a todos los que podrían tener información sobre lo que había sucedido. Recopilaron evidencia física, aunque la evidencia era limitada. Revisaron las cámaras de seguridad, aunque las grabaciones no eran completas. Examinaron el cuerpo de Paulette, aunque la autopsia no podía determinar con certeza si había sido un homicidio o un accidente. Pero a medida que la investigación avanzaba, se hizo claro que había obstáculos significativos para determinar la verdad. La familia Guevara Farah tenía recursos legales considerables. Mauricio Guevara contrató a los mejores abogados, a expertos legales que sabían cómo navegar el sistema legal mexicano. Esto significaba que los investigadores enfrentaban limitaciones en lo que podían hacer, en lo que podían preguntar, en cómo podían proceder. Los abogados de la familia presentaron argumentos de que sus clientes estaban siendo acosados injustamente, de que se les estaba negando sus derechos legales, de que la investigación era injusta y sesgada. Presentaron moción tras moción para limitar lo que los investigadores podían hacer. Asesoraron a sus clientes sobre qué preguntas responder y cuáles no. Además, había preocupaciones sobre la competencia de la investigación. Algunos críticos argumentaron que los investigadores no habían sido suficientemente exhaustivos, que no habían seguido todas las pistas, que no habían hecho suficientes preguntas difíciles. Argumentaron que la investigación había sido comprometida por la influencia de la familia adinerada, por las conexiones políticas de Mauricio Guevara, por la incapacidad de las autoridades para actuar de manera independiente. Otros argumentaron que los investigadores habían hecho todo lo que podían bajo las circunstancias, que habían enfrentado obstáculos legales significativos, que no tenían suficiente evidencia para presentar cargos contra alguien. Argumentaron que sin pruebas concretas, sin confesiones, sin evidencia física clara, era imposible determinar exactamente qué había sucedido y quién había sido responsable. Las conclusiones oficiales. Después de meses de investigación, las autoridades mexicanas llegaron a una conclusión oficial sobre el caso de Paulette Guevara Farah. La conclusión fue que Paulette había muerto por asfixia, pero que no había suficiente evidencia para determinar si había sido un homicidio, un accidente o algo más. Las autoridades no presentaron cargos criminales contra nadie. No hubo arrestos. No hubo juicio. El caso fue efectivamente cerrado, aunque las preguntas permanecían sin respuesta. Esta conclusión fue controvertida. Muchas personas en México sintieron que la justicia no había sido servida, que la verdad no había sido revelada, que alguien responsable de la muerte de Paulette estaba caminando libre. Los medios de comunicación criticaron la investigación, argumentando que había sido insuficiente, que había sido comprometida por la influencia de la familia adinerada. Pero las autoridades argumentaron que no tenían otra opción. Sin pruebas concretas, sin evidencia física clara, sin confesiones, no podían presentar cargos contra nadie. El sistema legal mexicano requería que los cargos criminales fueran basados en evidencia sólida, no en sospechas o especulaciones. Así que el caso de Paulette Guevara Farah fue cerrado oficialmente, aunque el misterio permanecía. ¿Qué había sucedido exactamente en esa habitación? ¿Quién había sido responsable de la muerte de Paulette? ¿Había sido un accidente o algo más intencional? Estas preguntas permanecerían sin respuesta, al menos oficialmente. Las teorías alternativas. Aunque la investigación oficial fue cerrada, las teorías sobre lo que había sucedido con Paulette continuaron proliferando. En Internet, en los medios de comunicación, en las conversaciones de café, las personas continuaban especulando sobre lo que había sucedido, sobre quién había sido responsable, sobre por qué la verdad no había sido revelada. Una teoría popular era que Paulette había muerto accidentalmente, quizás sofocada por una almohada o una manta mientras dormía, y que uno de sus padres había descubierto el cuerpo por la mañana. Según esta teoría, en lugar de reportar el accidente, el padre había colocado el cuerpo entre el colchón y la base de la cama, esperando que fuera descubierto de una manera que pareciera menos sospechosa. Según esta teoría, el otro padre, y posiblemente los hermanos mayores habían estado involucrados en el encubrimiento, ayudando a mantener el secreto.
Otra teoría era que Paulette había muerto como resultado de un acto de negligencia o abuso. Quizás había sido golpeada, quizás había sido sacudida, quizás había sido tratada de una manera que resultó en su muerte. Según esta teoría, alguien en la familia, quizás un padre, quizás un hermano mayor, había sido responsable del acto que resultó en la muerte de Paulette. Y luego, el cuerpo había sido escondido, el crimen había sido encubierto, y la verdad nunca había sido revelada. Una tercera teoría era que Paulette había sido asesinada por alguien de fuera de la familia, quizás por un intruso que había entrado al condominio durante la noche. Según esta teoría, el intruso había entrado a la habitación de Paulette, la había sofocado y luego había huido. Pero según esta teoría, la familia había descubierto lo que había sucedido y en lugar de reportarlo, había decidido encubrirlo. Quizás habían tenido miedo de represalias. Quizás habían tenido miedo de que la verdad afectara su reputación. Quizás habían tenido razones más oscuras para mantener el secreto. Cada una de estas teorías tenía sus propios méritos, sus propias debilidades, sus propias implicaciones perturbadoras, pero sin pruebas concretas, sin evidencia física clara, sin confesiones, era imposible determinar cuál, si es que alguna, era la verdad. El impacto. En la familia. El caso de Paulette Guevara Farah tuvo un impacto devastador en su familia. La muerte de la niña pequeña fue un trauma que nunca se recuperaría completamente. Los hermanos mayores de Paulette tuvieron que vivir con el conocimiento de que su hermana pequeña había muerto, de que su muerte seguía siendo un misterio, de que la verdad nunca había sido completamente revelada. Mauricio y Claudia Guevara también sufrieron. Aunque no fueron acusados de ningún crimen, fueron considerados como personas de interés en la investigación. Fueron interrogados repetidamente. Sus vidas privadas fueron expuestas públicamente. Su reputación fue dañada. Fueron objeto de especulación y sospecha. La familia se mudó del condominio donde Paulette había muerto. No podían permanecer en ese lugar. No podían vivir con los recuerdos de lo que había sucedido. No podían soportar las miradas de los vecinos y de los medios de comunicación. Pero no importaba a dónde se mudaran. El caso de Paulette los seguiría. El misterio de su muerte, las preguntas sin respuesta, la falta de justicia, todo eso seguiría siendo parte de sus vidas para siempre. La cobertura mediática continua. A pesar de que la investigación oficial fue cerrada, la cobertura mediática del caso de Paulette Guevara Farah continuó. Los periodistas continuaron escribiendo sobre el caso, continuaron especulando sobre lo que había sucedido, continuaron cuestionando la investigación. Los programas de televisión continuaron dedicando segmentos al caso. Los documentales fueron realizados sobre el misterio de Paulette. Los expertos en criminología continuaron analizando los detalles del caso. Continuaron ofreciendo sus propias teorías sobre lo que había sucedido. Las redes sociales continuaron siendo un foro para la discusión del caso. Años después de la muerte de Paulette, nuevos grupos en Facebook fueron creados, nuevos hashtags en Twitter fueron utilizados, nuevas personas descubrieron la historia y comenzaron a especular sobre lo que había sucedido. El caso de Paulette Guevara Farah se había convertido en un fenómeno cultural, en algo que había capturado la imaginación de millones de personas, en un misterio que parecía no tener resolución. La serie de Netflix. En 2019, casi una década después de la muerte de Paulette, Netflix lanzó una serie documental sobre el caso. La serie, titulada Paulette, fue vista por millones de personas en todo el mundo. Presentaba entrevistas con investigadores, con expertos en criminología, con personas que habían estado involucradas en el caso. La serie exploró las diferentes teorías sobre lo que había sucedido con Paulette. Presentó la evidencia que había sido recopilada durante la investigación. Cuestionó la conclusión oficial de que no había suficiente evidencia para presentar cargos contra alguien. La serie también exploró las dinámicas de poder en el caso, la influencia de la riqueza en la investigación, la forma en que la familia adinerada había podido protegerse legalmente. Sugirió que si Paulette hubiera sido la hija de una familia pobre, la investigación podría haber sido diferente, que los cargos podrían haber sido presentados,
que la justicia podría haber sido servida de manera diferente. La serie renovó el interés en el caso. Nuevamente, el caso de Paulette fue el tema de conversación. Nuevamente, las personas especulaban sobre lo que había sucedido. Nuevamente, se cuestionaba si la verdad había sido completamente revelada. Las preguntas que permanecen. Años después de la muerte de Paulette Guevara Farah, muchas preguntas permanecen sin respuesta. Estas preguntas son el corazón del misterio, lo que hace que el caso sea tan desconcertante, tan fascinante, tan perturbador. La primera pregunta es la más obvia. ¿Cómo murió Paulette exactamente? ¿Fue un accidente? ¿Fue intencional? ¿Fue sofocada deliberadamente? ¿O sucedió algo accidental que resultó en su asfixia? La autopsia había determinado que había muerto por asfixia, pero no podía determinar con certeza si había sido un homicidio o un accidente. Esta incertidumbre fundamental permanece. La segunda pregunta es, ¿quién colocó el cuerpo de Paulette entre el colchón y la base de la cama? ¿Fue uno de sus padres? ¿Fue uno de sus hermanos? ¿Fue alguien de la servidumbre? ¿Fue alguien de fuera del condominio? ¿Por qué alguien haría eso? ¿Qué estaban tratando de lograr? Estas preguntas permanecen sin respuesta. La tercera pregunta es, ¿por qué el cuerpo no fue encontrado durante los primeros 9 días? ¿Fue porque estaba realmente escondido en un lugar donde no podía ser visto fácilmente? ¿O fue porque fue colocado allí después de que las búsquedas iniciales habían concluido? Esta pregunta sigue siendo debatida por expertos en criminología. La cuarta pregunta es, ¿por qué nadie en la familia reportó lo que había sucedido? Si había sido un accidente, ¿por qué no simplemente llamar a una ambulancia, llamar a la policía, reportar lo que había sucedido? ¿Qué estaban tratando de ocultar? Esta pregunta sugiere que algo más oscuro había sucedido, algo que alguien en la familia quería mantener en secreto. La quinta pregunta es, ¿qué sabía la servidumbre? ¿Habían visto algo? ¿Sabían algo? ¿Estaban siendo silenciadas por la familia? ¿Tenían miedo de represalias? Estas preguntas permanecen sin respuesta. La sexta pregunta es, ¿fue la investigación oficial suficientemente exhaustiva? ¿Se hizo todo lo posible para determinar la verdad? ¿O fue la investigación comprometida por la influencia de la familia adinerada, por las conexiones políticas de Mauricio Guevara, por la incapacidad de las autoridades para actuar de manera independiente? Esta pregunta refleja la preocupación de muchas personas en México sobre la justicia desigual, sobre cómo la riqueza y la influencia pueden afectar la investigación de crímenes. El legado de Paulette. El caso de Paulette Guevara Farah dejó un legado duradero en México. El caso se convirtió en un símbolo de la injusticia, de los misterios sin resolver, de la forma en que la riqueza y la influencia pueden afectar la búsqueda de la verdad. El caso también se convirtió en un punto de referencia en las discusiones sobre la justicia penal en México, sobre la forma en que los casos son investigados, sobre la forma en que se presentan los cargos, sobre la forma en que se administra la justicia. El caso también tuvo un impacto en la forma en que los medios de comunicación cubrían los casos de niños desaparecidos. El caso de Paulette fue uno de los primeros casos en ser ampliamente cubierto por las redes sociales, uno de los primeros casos en convertirse en un fenómeno viral. El caso demostró el poder de los medios de comunicación y las redes sociales para mantener la atención pública en un caso, para presionar a las autoridades para que actúen. Pero el caso también demostró los peligros de la cobertura mediática obsesiva, de las especulaciones sin fundamento, de las acusaciones infundadas. El caso mostró cómo la cobertura mediática podía ser tanto una herramienta para encontrar la verdad como un obstáculo para ella. Reflexiones finales sobre el misterio. El caso de Paulette Guevara Farah permanece como uno de los misterios más perturbadores de la historia criminal mexicana reciente. Casi una década y media después de su muerte, las preguntas fundamentales permanecen sin respuesta. ¿Qué sucedió exactamente en esa habitación? ¿Quién fue responsable de la muerte de Paulette? ¿Fue un accidente o algo más intencional? El caso desafía nuestra comprensión de cómo las cosas pueden suceder, de cómo un misterio puede permanecer sin resolver a pesar de la investigación exhaustiva, a pesar de la cobertura mediática masiva, a pesar del interés público generalizado. El caso también refleja realidades más amplias sobre la justicia en México,
sobre la forma en que la riqueza y la influencia pueden afectar la investigación de crímenes, sobre la forma en que los casos pueden ser cerrados sin que la verdad haya sido completamente revelada. Pero lo más importante, el caso de Paulette Guevara Farah es un recordatorio de la fragilidad de la vida, de lo rápido que las cosas pueden cambiar, de cómo una mañana ordinaria puede convertirse en una tragedia que cambia todo. Es un recordatorio de que incluso en los lugares más seguros, incluso en las casas más protegidas, incluso en las vidas más privilegiadas, la tragedia puede ocurrir. Y es un recordatorio de que hay misterios en este mundo que quizás nunca serán completamente resueltos, preguntas que quizás nunca serán completamente respondidas, verdades que quizás nunca serán completamente reveladas. El caso de Paulette Guevara Farah es uno de esos misterios, uno de esos casos que permanecerá en la memoria colectiva de México como un recordatorio de lo desconocido, de lo inexplicable, de los misterios que nos rodean.